Hola a todos, sean bienvenidos a un capítulo más de su programa Dialogando. Hoy día vamos a conversar sobre un tema que me conmueve bastante porque estaremos analizando la situación actual de Venezuela. Sabemos que Venezuela, mucho antes de todo el complejo tema de la pandemia que estamos viviendo actualmente, era el foco de atención en Latinoamérica. Sin embargo, la aguda crisis política, económica y social se ha agudizado aún más con la situación actual, y para conversar sobre ello se encuentra conmigo un joven abogado, egresado de la Ilustre Universidad de los Andes. Además, se desempeña como presidente de la Fundación Regalando Sonrisas y es un activo dirigente político en el Estado Mérida. Para mí es un verdadero placer contar con tu presencia hoy día. Bienvenido, abogado James. Gracias, Noel, por la invitación. De verdad que mi placer es mucho más grande que el tuyo. Gracias a ti, pues podemos salir a través de estas pantallas para que a través de chilevisualtv.com pues nos puedan ver personas de Chile, personas de Venezuela y personas del mundo entero, para que se enteren de lo controversial que es vivir el día a día en Venezuela bajo un régimen de la talla de Nicolás Maduro. Así es, James, estoy convencido de que Venezuela sin duda vive momentos muy difíciles, los ha venido viviendo ya desde hace unos años. Sin embargo, el tema que hoy día está en la palestra nacional e internacional es sin duda el nuevo nombramiento de los rectores del Consejo Nacional Electoral, un nombramiento que se hizo por el Tribunal Supremo de Justicia cuando generalmente la Constitución establece que debiese ser la Asamblea Nacional Legislativa la que nombrase los rectores. ¿Pudieses explicarnos un poco de manera jurídica qué ha pasado con este nombramiento y si realmente estos nuevos rectores designados por el Tribunal Supremo de Justicia cuentan con la legitimidad legal para ejercer sus cargos? Bien, Noel, pues el tema es bastante controversial. Para algunos eruditos de las ciencias jurídicas pues está bien, para la mayoría de los que estudiamos las ciencias jurídicas, pues claramente está mal, porque también no se necesita ser abogado para entender que el Tribunal Supremo de Justicia, que le hace caso a Nicolás Maduro, que fue electo en ese diciembre negro del año 2015, pues está al margen de nuestra Constitución. Te comienzo a decir rápidamente, este Tribunal Supremo de Justicia, que se ha atrevido una y otra vez a vulnerar nuestro orden constitucional, fue electo en casi que una madrugada del 23 de diciembre del año 2015 con la Asamblea Nacional saliente, luego de una gran derrota que le dio el pueblo venezolano al régimen de Nicolás Maduro, eligiendo la mayoría de parlamentarios simpatizantes de la oposición. Bueno, este Tribunal Supremo de Justicia, violando todo lo establecido en la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y lo establecido en nuestra Constitución, pues fue electo, lo cual esto lo pone al margen de nuestra Carta Magna y pues lo hace un organismo viciado de nulidad absoluta. Nuestra Constitución dice: toda autoridad usurpada generará, palabras más, palabras menos, generará sus actos nulos y serán ineficaces. Por lo cual, todo lo proveniente de este Tribunal Supremo de Justicia está viciado de nulidad absoluta. El problema jurídico en Venezuela es bastante severo, porque si nos ponemos nosotros a investigar a profundidad este problema jurídico, pues se nos pasará la vida buscando tanta repercusión que se ha venido de un Tribunal Supremo de Justicia írrito. Bien, en el 2017 también se genera la elección del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, yo lo llamaría con mucho respeto el delincuente Michael Moreno, el cual, pues sin tener ningún contratiempo en los magistrados que estaban en ese momento, electos, como te digo, írritamente desde 2015, pues este ciudadano fue nombrado presidente del TSJ. Bien, posterior a esto, allá saber que es un Tribunal Supremo de Justicia que suficientes méritos tiene para ser inconstitucional, pues a través de este órgano, que es un bufete de abogados, pero tal vez le falto el respeto a mis colegas con decirle a esos pamplinos que son abogados, pero bueno, a través de este organismo se han hecho múltiples artimañas de Nicolás Maduro. Y una de las que tú me estás conversando fue la elección de los rectores del Consejo Nacional Electoral. Claramente establecido en nuestra Constitución está que estos rectores del Consejo Nacional Electoral deben ser electos por la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional
para sueños de Nicolás Maduro, según estaba en desacato, después no estaba en desacato, desincorporaron a 3 diputados, fue total desastre con esa, con ese desacato que tenía la Asamblea Nacional, pero que a voz del mundo, a reconocimiento mundial, la Asamblea Nacional es el único poder legítimo que tiene nuestra república, lo cual estos personajes lo han intentado entorpecer de mil maneras, pero no han podido, porque bueno, de ahí sale pues también la presidencia interina de Juan Guaidó, y pues es reconocido por más de 50 países. Estos rectores del Consejo Nacional Electoral, según fueron electos por este Tribunal Supremo de Justicia de Nicolás Maduro, por una según omisión legislativa, cosa que tiene una contradicción totalmente clara, porque no debiese ser una omisión legislativa. Si bien la Asamblea Nacional tiene 3 funciones importantes, la primera tiene una función legislativa, la segunda tiene una función parlamentaria y la tercera tiene una función administrativa. La función legislativa es generar leyes que rijan materia especial en nuestra república, o que sencillamente pues rijan el ordenamiento jurídico de nuestra república. En función de que ellos toman un término totalmente errado cuando dicen que ellos se dan la oportunidad de nombrar a los rectores del Consejo Nacional Electoral por una omisión legislativa, cosa que no es así. Debiese ser, en todo caso, de que estuviesen en un supuesto positivo, una omisión parlamentaria, porque el hecho propiamente de elegir a los rectores del Consejo Nacional Electoral es un hecho parlamentario. Esto tiene que pasar por un proceso de postulaciones, tiene que pasar por un proceso riguroso dentro de la Asamblea Nacional, que posterior a eso, luego de 3 sesiones ordinarias, pues es que viene la elección de los rectores del Consejo Nacional Electoral. Estas personas, con la necesidad y con la desesperación de intentar legitimarse ante el mundo que reconoce la realidad de Venezuela, mundo que ha reconocido a Juan Guaidó como presidente interino en total uso de sus funciones. Bueno, esta desesperación de ellos de legitimarse contra ese mundo que reconoce a Juan Guaidó, pues lanzan esta elección del Consejo Nacional Electoral, pero que esto, más allá de ser una solución, pues les pone una traba grandísima en el camino, porque realmente están cometiendo de nuevo otro acto inconstitucional. Hay personas aquí dentro de la política venezolana que han dicho que lo que ha hecho Nicolás Maduro ha estado bien. Yo creo, Noel, yo soy una de las personas, bueno, estudié ciencias jurídicas, pero yo soy una de las personas que cree que el problema en Venezuela es jurídico. La solución en Venezuela puede ser jurídica. Una solución totalmente sana y una solución totalmente inmediata es que se cumpla el ordenamiento legislativo de nuestro país, que se cumpla con todo lo establecido en nuestra Constitución, restituyéndose el hilo constitucional que desde hace rato se rompió. Y no se rompió por obra y gracia de otra cosa que no sea el régimen de Nicolás Maduro. Régimen dictatorial que no se ha cansado de romper una y otra vez todo lo establecido en nuestra Constitución. Pero no solamente Nicolás Maduro, Noel, también aquel extinto expresidente que falleció, como fue Hugo Chávez, también se metió en su paltó la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y no se cansó nunca de violentarla. Definitivamente, James, comparto contigo lo que mencionas acerca de que el gobierno, sin duda alguna, desesperado por buscar alguna forma de legitimarse ante el mundo, está haciendo que las instituciones que están arrodilladas a sus pies hagan cualquier tipo de cosa. Sabemos que las leyes y todas las acciones que hace Nicolás Maduro son propias de un dictador y de una persona que obviamente no está respetando los protocolos y las instituciones, la independencia de poderes. Sabemos que en Venezuela eso ya no existe, pero tú acabas de mencionar algo súper interesante. La verdad, difiero en ese aspecto de ti acerca de que la solución en Venezuela sea jurídica, y te quisiera comentar algo rapidito, que estuve viendo un video hace poco con relación a eso que sacó una dirigente política muy conocida en Venezuela, que es María Corina Machado, y ella planteaba, ante la situación precisamente del nombramiento del nuevo Consejo Nacional Electoral, que la oposición en Venezuela obviamente siempre ha estado fracturada, pero hoy día esa fractura se veía en dos tendencias muy marcadas,
y explicaba que la primera tendencia era una en la que la población, lamentablemente, me refiero a una parte de la oposición, creen que ya no cuentan con la fuerza necesaria para poder buscar la salida de Maduro por medios obviamente no pacíficos y no institucionales, y que por tanto para ellos la mejor opción es ir a unas elecciones con el argumento que siempre se nos ha dicho, que es que saliendo a votar masivamente es imposible organizar un fraude electoral. Y por el otro lado encontramos otra parte de la oposición que efectivamente no ven otra alternativa que no sea la salida sí o sí de Maduro del poder, un gobierno de transición y efectivamente después la organización de unas elecciones libres. Desde tu punto de vista, ¿cómo ves y cómo evalúas el contexto desde la oposición venezolana hoy día en Venezuela frente a este hecho? ¿Y qué crees tú que vayan a decidir? Porque sabemos que a pesar de esta fractura, la oposición en algún momento tiene que llegar a un acuerdo y decidir si se irán o no se irán a las elecciones que se acercan, que son las legislativas, si no me equivoco, en el mes de diciembre. Sí, no, el problema político en Venezuela es bastante complejo, es un problema bastante severo que debe estudiarse a profundidad. Yo admiro a María Corina Machado porque ella, pues tal vez no ha acompañado, o mi persona tal vez no ha acompañado siempre al 100% su percepción, pero mi respeto absoluto por esa dama en la política. Bien, aquí en Venezuela sin duda alguna hace falta una verdadera unidad política por parte de la oposición. Una unidad política que realmente sobreponga sobre los intereses partidistas los intereses de Venezuela. Es muy necesario que la oposición realmente piense con mente fría, piense en una salida a toda esta crisis que atraviesa nuestra Venezuela y que realmente ponga esos intereses de Venezuela sobre aquellos intereses personalistas e intereses partidistas. Ahora bien, aquí en Venezuela varias veces se ha unido la oposición en función de demostrarle al país ese bloque duro que le va a hacer frente a la otra parte. Pero aquí realmente no ha sido sustentable esa unidad, ya que siempre han intervenido los intereses personales de algunos dirigentes políticos. Ahora bien, por otro lado, mucha gente saca a reducir, y justamente estamos hablando contigo que estás en Chile, ponen de ejemplo la salida de Pinochet. Bueno, ojalá ya aquí en Venezuela pudiese existir una unidad en la oposición como lo fue la concertación en contra de Pinochet, la concertación chilena, que realmente se desprendieron de los intereses partidistas y pudieron asumir un interés macro que era la salida de Pinochet del poder, porque estaba en juego la vida de la República de Chile. Eso aquí en Venezuela todavía lo estamos esperando, y que realmente James Rivas y muchos dirigentes políticos trabajan a diario por una unidad perfecta. Algo que María Corina Machado dice, y me disculpas que la identifique a ella, pero fue a la líder que mencionaste. María Corina Machado ha tenido una línea de trabajo y una línea discursiva totalmente coherente desde el punto de vista que ella nunca se ha salido de su discurso, ella nunca ha pedido otra cosa que una salida de Nicolás Maduro, sí, porque sí. Bien, no estaría nada mal, pero ¿quién lo va a sacar? Vamos a esperar nosotros una intervención militar que realmente tal vez no va a venir. El Grupo de Lima se ha cansado de decir que tiene bastante lejos esa opción militar para Venezuela, más allá de que han mencionado la activación del TIAR y de algunos patrones internacionales que pues pueden incentivar mucho más rápido la salida de Nicolás Maduro, pero ellos se han cansado de decir que esa es la última opción. Los Estados Unidos, que es el país más aliado del gobierno interino de Juan Guaidó, también ha dicho que todas las opciones están sobre la mesa, pero que una intervención militar o una salida a la fuerza de estos tiranos pues está bastante lejos. Y también pues la Unión Europea se ha cansado de decir que pues aquí el problema venezolano se puede realizar bajo un proceso electoral. Aquí viene el punto cúspide. Realmente nos vemos bastante lejos de una intervención militar que puedan dar o que pueden resultar con una salida brusca de Nicolás Maduro. James Rivas tal vez estaría de acuerdo que fuese una medida de esa y tal vez resultara con la salida de Nicolás Maduro inmediata por
sabiendo bien clara la crisis tan perversa que ataca a los venezolanos. Pero en vista de que esa salida está muy distanciada de nuestros principales aliados, bueno, para una salida militar debe existir un ejército organizado. Bueno, ¿y quién va a organizar ese ejército? Más allá de los cargos que se le están imputando a Nicolás Maduro y a varios de su gabinete, ligados directamente con el narcotráfico y con el terrorismo. Ya eso es otra cosa que la Fiscalía de los Estados Unidos pues no va a estar acusando a estos señores por acusarlos. Realmente ellos tienen bastante fundamentación en sus acusaciones y esperaremos pues los movimientos del derecho internacional en función de buscar al narcotráfico y al terrorismo. Pero por ahora no ha pasado. Ahora, están los que dicen que si salen a votar masivamente, pues podemos derrotar al régimen. Bueno, uno, primero que nada, Noel, no puede dialogar con delincuentes. Tú no puedes pretender dialogar con un delincuente y pedir que no te roben. No, es su naturaleza. Él te va a robar porque es delincuente, porque su vida ha sido un trajinar que lo ha conllevado a esas condiciones. Que si nos abstenemos le hacemos casos al régimen. No, pero ¿cómo no nos vamos a abstener? No hablemos de abstinencia. No hablemos de abstinencia, no, de abstención. No hablemos de abstención electoral cuando realmente la gente no quiere ir a cumplir con el rol que quiere Nicolás Maduro, que es una pamplina electoral. A ver, me hablan de condiciones electorales, Noel, y te judicializan los partidos políticos. Aquí tenemos 3 casos establecidos ya claramente, como fue el partido COPEI, el Partido Acción Democrática y el Partido Primero Justicia. Y estoy seguro, Noel, que vendrán por un nuevo tiempo y vendrán por voluntad popular, como vendrán por todas las alianzas democráticas que estén en contra de Nicolás Maduro. Entonces, ¿qué quieren? Condiciones electorales en ese escenario. Pero es que yo no te puedo decir a ti, Noel, que te quiero y te voy a entrar a golpe, porque es una cosa totalmente contradictoria. El régimen, primero que nada, viola todo nuestro ordenamiento jurídico poniendo estos rectores del CNE. Segundo, dice que según va a dar unas condiciones electorales donde se les garantice el respeto al voto de cada elector venezolano. Bueno, pero te judicializan los partidos y obviamente todo ese discurso se te cae. Realmente con Nicolás Maduro, y lo digo con toda responsabilidad, con Nicolás Maduro se hace difícil una salida electoral. Además, Noel, te cuento, soy de los que parte de la tesis de que aquí en Venezuela, mientras estuvo Hugo Chávez, mientras que llegó Hugo Chávez con esa peste roja, nunca existió un evento electoral imparcial, a excepción del año 98. Aquí entramos en la contradicción porque mucha gente me dice, James, pero ¿y por qué ganaron el 2015? Bueno, soy de los que parte de la tesis que en el año 2015 se ganó, o ellos permitieron que la oposición ganara porque necesitaban legitimarse internacionalmente y además ya tenían montado la pamplinada de la Asamblea Nacional Constituyente, la cual iba a usurpar las funciones al Poder Legislativo venezolano. De manera que en la tesis que te estoy hablando, pues es un tema bastante profundo, un tema que debe tener mucha investigación, pero soy de los que la mantienen porque siempre existió un ventajismo exagerado por parte del gobierno de turno, que fue Hugo Chávez y que dejó a Nicolás Maduro. Así que se han visto actos bochornosos, los cuales paulatinamente y sistemáticamente han ido acabando con la confianza del electorado venezolano hasta el punto de dejarse ver como que no vamos a permitir un fraude más, no vamos a participar en un fraude más, porque realmente participar en unas condiciones electorales que al régimen totalmente convengan sería legitimarlo y que después no estaría muy bien, como pasó en las elecciones de mayo, donde Nicolás Maduro, según sale vencedor y tenía un contendor de la oposición, que yo realmente no tengo nada en contra de Henry Falcón, pero que Henry Falcón, posterior a participar en las elecciones, a las 7 de la noche, Noel, estaba diciendo fraude, fraude. No, chico, Henry, pero tú vas a cantar fraude cuando nosotros nos cansamos de decirte que te iban a robar las elecciones, que no habían condiciones. Allá cada quien con su conciencia. Ahora algo importante, Noel. Si nosotros no lanzamos desde la oposición
esa unidad perfecta que la que te estoy hablando, esa unidad parecida a la concertación chilena. Si nosotros no lanzamos una hoja de ruta donde realmente nosotros tengamos objetivos claros y tengamos acciones contundentes que realizar, el gobierno va a ir a elecciones, el gobierno de Nicolás Maduro va a ir a elecciones y tal vez va a ganar con un 15, con un 20% las elecciones, con unos contendores de partidos secuestrados, como ya vemos los personajes que han salido por Primero Justicia, por Acción Democrática y por COPEI. Bueno, esos personajes que han salido a tomar la tarjeta de los partidos son los que van a ser contendores de Nicolás Maduro. Obviamente no van a ganar, pero por ser competidores van a legitimar al régimen de Nicolás Maduro. Así es, James, comparto contigo todo lo que acabas de mencionar, sobre todo esa parte donde mencionas que sin duda el gobierno está buscando la forma de secuestrar los partidos políticos de oposición para poder legitimarse. Y precisamente quisiera detenerme allí y conversar sobre un tema específico que está pasando con el partido Acción Democrática. Desconozco exactamente lo que sucede, pero vi que salió el presidente del partido, Henry Ramos Ayú, junto al presidente interino Juan Guaidó, haciendo unos anuncios. ¿Tú pudieses poner en contexto lo que está sucediendo con el partido actualmente? Bien, mira, Noel, para que exista una elección o para que exista un ganador siempre tienen que haber mínimo 2 contendores. Eso es una cosa de logicidad simple. Tiene que haber uno bueno y uno malo, 2 colores, uno blanco y uno negro, ¿sí? Nicolás Maduro, con esta elección irrita del Consejo Nacional Electoral a través de los abogados que le trabajan a él, ha puesto en marcha una posible elección parlamentaria para el mes de diciembre. Pero estaba sin contendores, Noel. Por lo cual, primero que nada, ellos tenían una excusa de que los partidos estaban inadecuados y que debían relegitimarse ante el Consejo Nacional Electoral. Por obra y gracia, se les pierde de la cabeza esa idea y comienzan a buscar una idea más simple, que es lo que te dije anteriormente, que es la judicialización de los partidos políticos. ¿Qué pasa? Llega el Tribunal Supremo de Justicia, que no debe tener ninguna intromisión en las fuerzas democráticas del país, porque cada partido está en el deber y está en el derecho de elegir internamente y de la manera más privada sus estructuras. Ahora bien, el Tribunal Supremo de Justicia se intromete en lo que no le importa y comienza a defalcar las estructuras de estas organizaciones políticas, buscando comprar a conciencias que estén dentro del mismo partido para que ellos se hagan los jefes de esos partidos y estén de acuerdo en participar en los parapetos electorales próximos en diciembre. ¿Qué pasa con Acción Democrática? Mira, yo te digo, yo estuve en Acción Democrática, mis principios en la política se dieron en ese partido, un partido con una historia preciosa, un partido que le debe mucho a los escritos de la democracia en Venezuela, porque muchos personajes de ellos fueron bastante fundamentales en la lucha por la democracia en nuestro país. Bueno, y Bernabé Gutiérrez, que era el secretario de organización de esta tolda, jamás me causó a mí un grado de confianza. Siempre lo vi como una persona que hablaba para atrás y para adelante. Este personaje, hoy por hoy, es el encargado de el partido Acción Democrática. Pero el problema no es que este señor sea el encargado y que Henry Ramos Alup, que era el secretario general de esta tolda política, haya sido despojado a través del TSJ. El problema no es Henry Ramos Alup, el problema no es Bernabé, el problema es que está pasando un atentado brusco en contra de la democracia venezolana, en el entendido de que los partidos son los que la alimentan y que no solamente estén arrebatando las estructuras de los partidos para poder ser competidores en diciembre, sino que el régimen está metiendo sus manos directamente en estas estructuras, buscando falsos competidores, cosa que no debe ser, porque es que ni el régimen, ni el TSJ de Maduro, ni la Corte Celestial debe intrometerse en lo que no le compete. En función de, pues han sido defalcadas estas estructuras y hoy por hoy dice que las estructuras de Acción Democrática son distintas, que se han renovado, que ahora sí están dispuestas a ir a un proceso electoral
bueno, buscando los contendores fantasmas para ellos tener legitimidad en unas posibles elecciones. Y eso es bastante grave, Noel. Realmente lo que está pasando con los partidos políticos es bastante grave porque se está tocando con lo más sagrado del alimento para las democracias. Como te dije hace un momento, las democracias se alimentan con la participación de libres pensamientos, de distintas tonalidades, de distintos colores. En la pluralidad del mensaje y del pensamiento es que se alimenta la democracia. Y la democracia en Venezuela se alimenta a través de los distintos factores políticos que hacen vida dentro de nuestro territorio. Definitivamente, James, estoy muy de acuerdo contigo en todo lo que mencionas acerca de la democracia. Sin embargo, en mi caso particular, yo en algún momento también pertenecía a algún partido político, a Voluntad Popular, y creo, esto lo digo también de manera muy responsable y como una opinión personal, que los partidos políticos en Venezuela en algún momento se han ido deformando y perdiendo el enfoque a través de intereses particulares y personales de muchas personas. Por eso admiro el trabajo que tú realizas como un dirigente político independiente, sobre todo porque en Venezuela poder generar un liderazgo independiente sin el apoyo o el apadrinato, por decirlo de alguna manera, de un partido político es muy difícil. Más sin embargo, Acción Democrática es sin duda el partido político, yo creo, no estoy seguro, pero si tú me lo podrás corregir en ese sentido, creo que es el más antiguo actualmente de Venezuela y es un partido político clásico en el país. Quizás muchos, y entre ellos me incluyo, nunca hemos creído en Henry Ramos Ayud. Difiero cuando dijiste que Henry Falcón en algún momento se postuló como la oposición en contra de Maduro. Yo nunca he creído que Henry Falcón sea oposición. Yo siempre he creído que ese individuo siempre ha sido adepto a este gobierno desde el difunto Chávez y actualmente con Maduro, así que me parece un ser verdaderamente despreciable, incluso nombrarlo a modo muy personal, pero estoy y respeto a todos aquellos quienes siguen. Yo de Acción Democrática tengo como el bonito recuerdo y la concepción de que hay muchos jóvenes que estudiaron conmigo ciencias políticas y se están formando y se han formado políticamente en ese partido, porque es un partido que te permite formarte políticamente. Sin embargo, siempre he creído que las cúpulas, no solamente de ese partido, sino de todos en general, han estado no hablándole con la verdad al país, y eso sin duda alguna que ha generado una crisis importante. Muestra de ello es como el mismo presidente Juan Guaidó tuvo que retirarse de las filas del Partido Voluntad Popular en algún momento. Creo que la gente estuvo súper contenta con esa decisión, y ese es otro punto al que quería llegar y quiero consultarte. Una pregunta obligada para todos los venezolanos que estamos fuera del país es la figura de Juan Guaidó. Legalmente, ¿qué atribuciones tiene Juan Guaidó como presidente interino? Y esto te lo consulto porque yo hace poco tuve que ir a renovar mi pasaporte para poder salir del país y lo tenía vencido, y me acerqué a la embajada acá en Chile, y es una embajada que está controlada totalmente por personal adepto al gobierno de Nicolás Maduro, a la dictadura de Nicolás Maduro. Y Chile es uno de los países precisamente que reconoce a Juan Guaidó como presidente interino. Y allí me quedó en cierta forma la duda de qué atribuciones específicas tiene Juan Guaidó como presidente interino y cuáles son las atribuciones de facto que está asumiendo Nicolás Maduro. Bien, Noel, mira, el tema de la presidencia interina de Juan Guaidó es bastante complejo también. Por eso es que te insisto que el problema político en Venezuela no es de fácil resolver, no es de fácil estudio, sino que debe ser bastante profundo el conocimiento que se desgaste en él. Bien, Juan Guaidó es constitucionalmente presidente interino de Venezuela por un, vamos a llamarlo de una manera jurídica, por la falta absoluta que genera por falta absoluta de la presidencia de la República en función del parapeto que hizo Nicolás Maduro en el año 2018, mayo 2018. ¿Bien? Okay, sí. Bien. Bien. Se presenta la falta absoluta y debe ser cubierta por el Parlamento Nacional, como claramente está establecido en nuestra Constitución, y Juan Guaidó, a partir de enero 2019, se inviste como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. No estamos en un caso donde haya cumplimiento de nuestra normativa. Tenemos un régimen narcotraficante, un régimen terrorista,
un régimen que se ha investido como un dictador, un tirano de los peores que ha tenido la historia latinoamericana. Secuestra todos los poderes, a excepción del poder legislativo, que ahí le sacaron de manera paralela a la Asamblea Nacional Constituyente, le dieron a la Asamblea Nacional Constituyente características legislativas y para ustedes contar cualquier pamplinada jurídica. Pero estamos en presencia de una dictadura que tiene un control absoluto del Estado, un secuestro absoluto de todas las instituciones del Estado. En función a esto, Juan Guaidó quiere cumplir con lo establecido en la Constitución, pero realmente la dictadura no ha dado paso a esto. Algo importante estás mencionando. Dijiste que la embajada en Chile todavía está secuestrada por el régimen de Nicolás Maduro. Bueno, el derecho internacional es bastante, yo diría que es un derecho que se mueve por fines económicos, se mueve por fines que realmente trascienden tal vez los fines democráticos y las libertades de los pueblos. Realmente el derecho internacional, además de ser un derecho o unos procedimientos, tener unos procedimientos bastante lentos, pues realmente son bastante ambiguos, son bastante abiertos, son realmente difíciles de ejecutar de manera brusca para buscar una solución a un problema tan complejo como el venezolano. No es para nadie un secreto que muchos países que su poder ejecutivo ha reconocido a Juan Guaidó como presidente de la República han tenido controversias y choques con demás poderes de su ámbito territorial. Por lo cual, pues hay muchos presidentes que si bien han reconocido a Juan Guaidó, pues muchas instituciones de ese mismo país pues no lo reconocen y dejan entrada a que todavía se mantengan personajes del régimen de Maduro secuestrando las instituciones de Venezuela. Pero más allá de eso, debemos entender también que las embajadas son territorios venezolanos, las embajadas son territorios de cada nación, así estén establecidos en otro país, pero que eso realmente se denomina como territorio territorial. Ahora bien, mira, aquí el organismo que controla las salidas y entradas de venezolanos o de extranjeros, pues realmente lo tiene acaparado el gobierno de Nicolás Maduro y además pues todos los ministros han sido acaparados por Nicolás Maduro, porque tal vez Juan Guaidó ha tenido un poco de pasividad al momento de que no ha nombrado su gabinete ministerial. Todavía le ha faltado un poco de templanza al investirse y asumir con fuerza el interinato que está asumiendo gracias a la Constitución y que realmente pues eso ha dejado abiertos muchos caminos, como te retomo rápidamente, como producto de no haber elegido al CNE cuando nomás llegaron al Parlamento Nacional, pues eso ha dado entrada a que Nicolás Maduro siga haciendo sus artimañas. Entonces pues esta falta de templanza de Juan Guaidó, que no lo veo como un hombre no valiente, lo veo además como un hombre con una envergadura, lo veo como un hombre bastante fuerte para poder asumir el problema venezolano, pues siempre le ha sido falta esa templanza que no lo ha conllevado a denominar dentro de su gobierno de interinato, pues varios puntos importantes y varios puntos fundamentales en lo que a administración pública se refiere. Entonces, las funciones están establecidas y no se las da nada más y nada menos a Juan Guaidó que la Constitución Nacional. Pero estamos en presencia de un régimen que ha secuestrado todos los poderes de la República y que esto hace un peso enorme y genera un gran inconveniente para que Juan Guaidó asuma de manera efectiva con la condición de presidente interino de la República. Hay muchas consideraciones en función de Juan Guaidó. Para James Rivas, Juan Guaidó sigue siendo presidente de la República en cumplimiento fiel de nuestra Carta Magna. Ahorita debemos ver y debemos analizar cómo vamos a hacer, de no ser posible,
parar y dar freno a la elección de Nicolás Maduro. Vamos a ver cómo buscamos una salida rápida, porque tampoco queremos violentar a nuestra Constitución en función de que ahorita en diciembre pues vence el periodo de los diputados que están en ejercicio y que no queremos violentar a la Constitución. Buscaremos nosotros una salida constitucional a esa crisis que se nos acerca. Juan Guaidó ha mencionado varias oportunidades, que la Asamblea Nacional va a continuar buscando todos los parámetros necesarios dentro de la legislación venezolana para elegir al Consejo Nacional Electoral. Ahí también hay una contradicción, Noel, porque para nadie es una mentira que la Asamblea Nacional, en su mayoría opositora, fue fraccionada en enero de este año, y que realmente eso produce un hincapié para la Asamblea Nacional como tal, como poder legislativo, porque cuidado y Juan Guaidó se queda sin los votos suficientes para poder tomar decisiones dentro del Parlamento Nacional. Así es, rescato lo que mencionas acerca de Juan Guaidó, porque yo soy un fiel creyente en la iniciativa y lo valiente que ha sido este joven, porque es un muchacho joven, comprometido también con Venezuela, ha tenido un camino súper difícil. Yo sé que hay muchas personas que igual lo atacan, porque la oposición ha cometido muchos errores y él como parte de esa oposición, y quizás su inexperticia, porque por ser un muchacho tan joven no ha podido resolverlo de la mejor manera, pero yo estoy convencido de que en la unión está la fuerza. Nosotros necesitamos poder volver a armar un grupo y una oposición realmente unida que pueda hacerle frente a esta dictadura. Sabemos que ellos manejan los recursos, manejan las instituciones e incluso manejan las fuerzas armadas, que es sin duda el punto clave por el cual se mantienen hasta el día de hoy en el poder. Pero mantenemos la esperanza, la fe y la convicción de que pronto, muy pronto, Venezuela podrá ser libre de esta cuerda de delincuentes y de narcotraficantes abiertamente, porque ya están perseguidos incluso por la justicia internacional. Así que esperamos que esto realmente pueda mejorar de a poco y que sea Venezuela un país libre como todos deseamos, y poder volver a nuestra patria. Un asunto importante que quisiera mencionarte, James, es sobre unos hechos puntuales que tú has estado denunciando por tus redes sociales, como unos desalojos que se han estado llevando a cabo en la ciudad de Mérida. Estoy seguro que estos desalojos no se han llevado a cabo solamente en Mérida, sino en todo el país. ¿Pudieses hablarnos un poco de quiénes son los afectados de estos desalojos? Mira, Noel, esto es una triste realidad que se ha hecho en contra de la propiedad privada, y no solamente con Nicolás Maduro, sino que eso viene desde Hugo Chávez. Ellos no han respetado nunca la propiedad privada, porque la propiedad privada para el socialismo es un contratiempo, un inconveniente bastante grande. Ahora bien, aquí en Mérida, como en muchas partes de Venezuela, han existido desalojos arbitrarios, y no solamente de programas habitacionales que han iniciado desde el gobierno de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, no, sino que han expropiado y han robado de la manera más salvaje propiedades privadas que han sido contempladas desde mucho antes de la llegada de Hugo Chávez. Llegan los famosos colectivos a los sitios de residencia. Eso pasa aquí en Mérida, pasa específicamente en un sector que se llama Doña Rosa, en la parroquia Arias, específicamente del municipio de Libertador, pero que pasa en muchas partes de Venezuela. Llegan los famosos colectivos investidos de autoridad a estos complejos habitacionales. El dueño del apartamento, ¿dónde está? No se encuentra, está fuera del país. Bueno, vamos a sacar todas las pertenencias suyas de aquí, de este inmueble, y aquí viene otra familia a vivir, una familia que está aquí en Venezuela, porque aquí en Venezuela están los que realmente respetan la patria, y bla, bla, bla. Y aquí rompo el esquema de respeto, paja, paja y más paja. Yo no sé, Noel, bajo qué fundamento jurídico estos eruditos de la ciencia jurídica han podido desalojar a estas personas de sus viviendas, cuando no les han regalado ni un mero bloque a estas personas en su vivienda, porque estas personas han cumplido de manera cabal con la obligación de pago que han tenido con el Estado venezolano. Pero ¿qué pasa? El Estado venezolano, posterior a que los propietarios han pagado el valor de su inmueble, no les ha querido dar el título de propiedad, ni les ha querido dar el finiquito de la hipoteca que hace el Estado como contraprestación.
Y a estos personajes se les hace fácil desalojar y dejar sin techo a propietarios natos de estos inmuebles. Bueno, muchas personas han podido calificar, bueno, muchas personas afectas a Nicolás Maduro han podido calificar esto como argumentos y fines de la revolución. Bueno, yo paso por la pena de decirle a estos personajes que ningún afecto ni ningún cometido de la revolución está sobre nuestra Constitución Nacional, donde claramente se respeta a cabalidad la propiedad privada. Esos actos vandálicos que están haciendo, porque son unos actos delincuenciales, Noel, los que están haciendo en contra de estas personas en sus casas, bueno, esto es gravísimo. Tan grave es que la misma dirigencia chavista ha hecho caso omiso de tal situación porque saben que se están vulnerando todos los derechos establecidos de esos propietarios establecidos en nuestra legislación venezolana. Así que a nuestra gente un mensaje de rebeldía, un mensaje de irreverencia, que no se dejen desalojar de sus casas y que luchen por sus propiedades a capa y espada, que los acompaña la Constitución, los acompaña la legislación venezolana, y nosotros los políticos vamos a estar ahí en pie de lucha y en pie de batalla con ellos, evitando que estas personas sean desalojadas de sus propiedades. Allá, quien no ha tenido casa también se entiende, pero está en el deber el gobierno de turno de poner en marcha políticas habitacionales donde den solución a esta problemática habitacional, valga la redundancia, que existe en Venezuela. No es culpa de los propietarios que están fuera del país, ¿no? Porque te cuento que así como tú y como muchos que han salido de Venezuela, no han salido a turistear, como muchos lo que hacen el gabinete de Nicolás Maduro, que ellos sí salen a turistear y salen a darse la buena vida. No, aquel venezolano que ha salido de nuestro país ha salido con el único fin de ganarse la vida honradamente, de ayudar a sus hijos y de ayudar a toda su familia. ¿Por qué? Porque las políticas erráticas e improvisadas de Nicolás Maduro y de Hugo Chávez han convertido a la situación venezolana en una complejidad de sobremanera. Así es, y yo vuelvo y reitero mi admiración y mi respeto por ti y por todos los dirigentes políticos que están en Venezuela haciendo frente a esta dictadura, porque sabemos que es súper difícil la persecución política y todo el acoso político que hay por parte de ellos. Pero no quisiera, antes de despedir el programa, irme sin consultarte sobre la situación actual de Venezuela ante la crisis sanitaria. Sabemos que Venezuela desde mucho antes del tema de la pandemia ya venía sufriendo una crisis sanitaria importante, con falta en muchos aspectos de medicamentos, de servicios de atención médica, de aparatos e insumos de nuevos para la atención médica, camillas. Me acuerdo que una vez realicé un estudio en la universidad acerca de la falta de camillas y dotación de los hospitales públicos en ese momento, y te estoy hablando de hace ya 4 o 5 años atrás. Y toda esta crisis incluso se ha venido agudizando mucho más. Ahora estamos viviendo de modo global un momento súper difícil y complejo como es el tema del COVID-19, que a mi parecer incluso al gobierno le cayó como anillo al dedo porque le ha dado tiempo para recuperar fuerzas y poder sopesar a la población que obviamente venía levantándose en protestas tras protestas, con todas las quejas sociales que siempre han habido en el país. Pero ¿cómo vive actualmente Venezuela este proceso de la cuarentena y del confinamiento provocado por la crisis? Noel, el tema del COVID-19 en Venezuela es bastante grave, es bastante preocupante, en función de que el gobierno de Nicolás Maduro pone en marcha una cuarentena brusca y severa de inmediato cuando se conoce el primer caso confirmado en Venezuela, porque sabe que no cuenta con un sistema de salud que pueda dar una respuesta efectiva ante un contagio masivo. Ellos saben que han destruido todo y que se cansaron de destruir todo nuestro sistema de salud, dejando en la ruina a todas las instituciones médicas. No es que Nicolás Maduro de manera responsable y pensando en el país puso en marcha una cuarentena. Si bien la cuarentena es un método de prevención bastante efectivo, donde realmente la gente se resguarda de manera voluntaria y cumple con las medidas preventivas, pero que realmente aquí esa cuarentena se distorsionó desde el momento en que se comenzó a invertir mucho más en el miedo y en el terror que en una educación totalmente acorde a nuestra población.
Aquí se comenzaron a sacar todos los órganos de seguridad del Estado y comenzaron a decir, si tú no estás en tu casa te vamos a llevar detenido. Bueno, de esta manera la gente entendió que debía estarse en su casa, pero ignorando muchas cosas, ignorando la realidad. Y la realidad es la siguiente, la realidad es que hoy por hoy Nicolás Maduro ha utilizado la cuarentena con fines políticos en función de que en Venezuela para nadie es un secreto que hay escasez de gasolina. Bueno, estos tipos fueron tan bravos, Noel, que pulverizaron la economía de un país petrolero, del país con las reservas de petróleo más grandes del mundo. Bueno, estos tipos lo defalcaron y lo pulverizaron. Y hoy por hoy tenemos escasez de combustible, tenemos un pésimo servicio, una pésima prestación de servicios públicos, tenemos una inflación que sobrepasa cualquier inflación mundial, tenemos un desorden económico, el cual aquí realmente $1 vale todos los días un poco más, aquí cualquiera le puede poner el precio a una divisa, en fin. Estamos involucrados en una situación bastante grave que Nicolás Maduro a través de la cuarentena ha sabido proyectar en su favor, porque si la gente se guarda, pues realmente no va a necesitar combustible, no va a poder salir a protestar, realmente va a estar bastante limitada. Pero la realidad, Noel, es que hoy por hoy, cuando una semana es sí cuarentena, otra semana es no cuarentena, como si el COVID-19 trabajara por turno, pues bueno, esta dualidad de la cuarentena en nuestro país nos ha llevado a recibir noticias bastante graves, como el día de ayer, más de 230 casos COVID confirmados en el país. Quiere decir que la situación en Venezuela con el COVID-19 se está complicando, y lo peor es que por lo menos en un hospital grande como lo es el Hospital Universitario de los Andes, que es uno de los hospitales más grandes del occidente del país, solamente hay 12 camas de cuidados intensivos. No existe manera de que nuestros héroes de la salud, porque son héroes de bata blanca, Noel, aquí los médicos, enfermeros y todo el personal de salud trabaja por mística, trabaja por mera vocación, porque realmente son perseguidos, son maltratados, son mal pagos, realmente son vejados por el régimen de Nicolás Maduro, y ellos todavía se mantienen de pie de lucha en cada institución médica. Esta situación de decadencia que atraviesan nuestros médicos los lleva a no poder dar una respuesta efectiva ante un contagio masivo, y que si bien el COVID-19 no es un virus tan letal, pues en Venezuela se hace de mera fatalidad en función de que vivimos en condiciones totalmente adversas, lo cual nos hace muy susceptibles y nos hace preocuparnos de sobremanera con un contagio masivo acá en Venezuela. Si acá en Venezuela a una persona le da COVID, tiene 90% de posibilidad de perder su vida, porque no va a contar con lo necesario en una institución médica donde se le preste un servicio de salud de calidad. No va a contar con los medicamentos necesarios, y que realmente no cuenta ni siquiera con una alimentación acorde para que su sistema inmune pueda estar en una situación óptima para enfrentar cualquier virus que se le acerque a esta persona determinada. Bueno, todas las condiciones adversas que atraviesan los venezolanos nos hacen mucho más vulnerables ante un posible contagio del COVID-19. Realmente la situación en Venezuela se ha manejado de manera muy irresponsable, no ha existido una respuesta contundente o acertada en función de la cuarentena, perdiendo de vista también que una cuarentena en Venezuela, más allá de ser un método de prevención totalmente efectivo, pues le complica mucho más la vida al venezolano, en función de que una cuarentena en Venezuela sin ningún plan de protección social es una tontería y es una atrocidad. Así es, James, yo incluso conozco de casos cercanos en los que las personas en Venezuela realmente la están pasando muy mal, situación que lamento profundamente, porque me duele que incluso familiares y personas cercanas a mí puedan estar viviendo situaciones muy complejas y muy difíciles, porque de por sí ya generar ingresos en Venezuela es difícil para poder costear los gastos básicos de alimentación, por lo menos,
con medidas de cuarentenas tan drásticas como las que está tomando el gobierno de Maduro, tienen menos posibilidades de poder salir a buscar el sustento del día a día. No me queda más que agradecerte enormemente por tu participación hoy día en el programa. Has hecho un análisis, pero excelente, sobre toda la realidad política en Venezuela. Agradecido con tu disposición y con tu tiempo. Y muchas gracias de verdad por tenerte frente a las pantallas de Chilevisual TV y de ALC Streaming TV. Gracias, Noel. Bueno, el agradecimiento es mayor por mi parte, realmente agradecido con todos los que nos ven, contigo especialmente, con todo el equipo que te acompaña, y te digo una antesala, en los próximos días saldrá una decisión muy personal de sumarme a una fuerza política. Siempre soy muy creyente en Dios y le pido a Dios la mayor sabiduría posible. Espero haber tomado la decisión correcta, y bueno, lo importante es mantenerse en la lucha con una honestidad de H mayúscula, con una honestidad que te haga respeto en todas las partes donde tú llegues, y que realmente no te conozcan como mentiroso ni como marañero, sino que te conozcan realmente como aquella persona que porta siempre en su voz la verdad y siempre lleva un mensaje de esperanza. Así es, James. Bueno, iba a despedir el programa, pero acabas de mencionar algo interesante, que te unirás a alguna fuerza política. ¿Puedes mencionar cuál fuerza política es o todavía no lo puedes decir? Bueno, el día de mañana, con toda confianza, te voy a pasar la buena nueva, y es una fuerza política bastante importante en el país, donde espero, desde la humildad más profunda de mi corazón, dar lo mejor de mí en función de no solamente la construcción de ese partido, sino que realmente que ese partido nosotros podamos construir el país que todos los venezolanos se merecen, un país libre, democrático, donde todos tengamos cabida y donde se recobre esa tranquilidad y esa armonía que todos los venezolanos deseamos. Así será, Dios mediante. Estoy convencido de que sea cual sea tu decisión y sea cual sea el partido político al que te unirás, está ganando un elemento extraordinario, que es tu persona y tu trabajo, que de por sí habla por ti mismo. Y de verdad estoy muy contento con que hayas tomado una decisión tan importante en tu carrera política como esa. Te deseo el mayor de los éxitos. Espero poder seguir manteniendo contacto. De verdad, muy agradecido. Y a todos los que han sintonizado la entrevista hasta este momento, fue el abogado James Rivas, dirigente político de Venezuela, que nos acompañó hoy día. Y con esta intervención terminamos el programa del día de hoy. Muchas gracias a todos. Será hasta una próxima oportunidad.